muchas gracias al Grupo Comuna por haberme incluido, por haberme premiado, haberme regalado un encuentro con esta playa de hermosos y hermosas compañeros y compañeras que me emociona solamente saberme participando, para usar la palabra de Rocco al principio, en una conversación con ustedes. Ese solo hecho para mí es un regalo muy, muy importante. Voy a sumarme a lo que se acaba de decir sobre 678, tratando de colocarme no como protagonista, que lo fui en parte, sino sobre todo como espectador. Yo también estoy muy agradecido a 678, sin duda. Y reivindico y no concedo a una cierta visión, digamos así, descalificadora que desgraciadamente se ha ido colocando en parte de nuestro espacio político. Quería de alguna manera transitar, volver a pisar el terreno que anduvo con mucha precisión y con mucha belleza la intervención de María Pía. Yo creo que el 17 de octubre es un hecho que establece la especificidad argentina, la especificidad en una materia, en muchas materias, ¿no? Podría estar horas cualquiera de nosotros hablando de todo lo que fue el peronismo el 17 de octubre como innovación histórica. Pero tomando varias de las cuestiones que se señalaron sobre las amenazas que el imperio, el agravio sistemático a la democracia que está ocurriendo en el plano mundial, el 17 de octubre también es parte de esta diferencia que Argentina establece en relación a la capacidad de antagonizar, no solamente antagonizar a través de la protesta, no solamente antagonizar a través de la movilización y de la ocupación del espacio público, antagonizar también desde un proyecto político. El gran atributo del peronismo es haber establecido hasta ahora y seguramente por siempre irrefutable verdad de que no hay una sola manera de mirar la Argentina, no hay una sola manera de pensar el futuro de la Argentina, que se establece según los caprichos de las clases dominantes contra viento y marea. Y quiero decir que esa especificidad es muy importante hoy en un momento de América Latina, que por otro lado es la única región políticamente vibrante en materia de contestación al imperio. Hay otros combates y hay otras luchas muy ampliamente diseminadas en el mundo, pero en América Latina, desde el año 99 a esta parte, el antagonismo tiene una expresión política de bloque político-social que sugiere, que impulsa, que protagoniza un tipo de sociedad distinta, recogiendo ese legado que decía Ricardo sobre el problema de la igualdad. Si algo ha puesto en el centro de la mirada mundial los problemas de la igualdad, es la revolución latinoamericana, la revolución sobre todo sudamericana que inauguró el comandante Chávez y después se fue diseminando por varios países con características ciertamente diferentes y específicas en cada caso. Ahí hay un legado del peronismo que el propio comandante Chávez supo exponer públicamente cuando vino a la conferencia del ALCA, a la conferencia que quería instalar el ALCA, ¿no? Cuando él se declaró un militante del peronismo. Yo quería incorporar una mirada sobre el modo en que el modo en que vamos al encuentro de esta rememoración del peronismo, del 17 de octubre. Y el modo específico yo creo que está en un acontecimiento al que yo creo que hay que volver, para ir derecho a lo que quiero decir, creo que hay que volver todas las veces que sea posible y con la mayor dedicación y concentración posible a ese video que una mañana de mayo del año pasado nos distribuyó Cristina Kirchner. Es un video que pasó a la historia en la condición de la decisión de Cristina de darle el golpe de gracia al gobierno de Macri. La decisión de Cristina de construir una posibilidad de gobierno alternativa al macrismo, rompiendo todas las limitaciones y las debilidades que se estaban dando en el momento de más
profunda crisis del gobierno de Macri, había al mismo tiempo una profunda crisis, digamos así, de la oposición a Macri, para hablar en términos generales. Cuando Cristina tomó la palabra el 18 de mayo, esa misma semana había reuniones del peronismo federal de acá, del peronismo no cristinista de acá, del peronismo de acá, de allá y de más allá. Una semana después de que habló Cristina, todo eso se esfumó, como dice el tango, se esfumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Desapareció todo eso y pasamos a otra cosa, pasamos a ver cómo hacemos una campaña y sacamos a Macri. Pero en la intervención de Cristina no fue solamente la fórmula, fueron una serie de afirmaciones, una serie muy concentrada en un espacio, en un tiempo muy acotado, pero muy contundentes y dignas de ser revisitadas hoy para pensar mejor en esta conversación que decía Rocco al principio. Los argentinos y argentinas estamos en una especie de crisis de conversación. Porque, por un lado, tenemos la crisis de que hay un gran sector de la sociedad, que no es el sector de los enemigos de clase nuestro, sino que es un sector muy influido, muy manipulado, muy envuelto en el miedo, en el odio, en una mezcla muy compleja de sensaciones y sentimientos, con los que no se puede conversar. Y este es un problema político de primer orden, no podemos dar por cerrado ese problema. Está bien, hay que ganarle las elecciones si ellos siguen votando como votan, pero no se puede ignorar la existencia de ese sector y simplemente decir, bueno, son la oligarquía. Muchísimas de esas personas no tienen nada que ver con la oligarquía y algunos tienen problemas económicos y sociales muy graves y de difícil solución, agravados por la experiencia del gobierno de Macri. Entonces Cristina dice en ese video, dice, que necesitamos una unidad amplia para ganar las elecciones y sacarlo a Macri. Y dice otra cosa, dice muchas otras, pero quiero rescatar otra que tiene la misma importancia. Necesitamos una base de sustentación, una coalición de gobierno que sea más amplia todavía que la unidad electoral. Y ese es el terreno que estamos pisando. Y yo creo que quiero subrayar estas cosas porque, por supuesto, subrayo y apoyo la idea de que la diferencia, de que la intervención crítica forma parte del proceso de unidad. Quiero dejar esto claro para que no haya malinterpretaciones en lo posible de lo que voy a decir. Pero lo que voy a decir es que la conversación entre nosotros, no ya la conversación con ese sector hostil, sino la conversación entre nosotros está cargada de algunos elementos que pertenecen más al orden del estado de ánimo que a la opinión política fundada y a la voluntad de movilizarse y a la voluntad de actuar. Y en esa visión impaciente de muchos de los compañeros y compañeras nuestras, hay un problema muy importante ahí, porque nosotros creo que podemos intervenir críticamente, podemos hacer valorar, así como el Frente es una expresión multicolor y admite que haya personas que tienen posiciones a veces francamente conservadoras, tiene que tener y necesita un dispositivo en el que nos hagamos oír los que estamos encolumnados en la experiencia política que empezó en el año 2003 y que se profundizó con la crisis agraria del año 2008. Ese sector tiene que tener voz propia. Por eso yo saludo la existencia de Comuna como de otras corrientes y movimientos de opinión que están empezando a juntarse. Y yo creo, aprovecho la ocasión de estar en esta reunión para decir, sería bueno que pensemos mecanismos de articulación y de fusión, si fuera posible, de muchas de esas expresiones, porque no nos están sobrando mucho las condiciones para actuar y tener un frente común de todas las personas que estamos trabajando en la misma dirección sería un hecho realmente bienvenido. Entonces, yo creo que la conversación debe ser mejorada. De ninguna manera una mejora de la conversación sería ignorar que el gobierno ha cometido un error importante en la votación sobre Venezuela. Y eso no puede ser
intercambiado con ningún gesto oportunista que trate de ignorarlo. Ahora, creo que nosotros tenemos que superar el síndrome de volver. La palabra volver, la expresión a volver, hermosa expresión que nos unió en centenares de plazas del país, fue un momento verdaderamente hermoso de reconstrucción y de reunión y de conversación en un momento dramático de la vida, no solo del país en general, sino de cada uno de nosotros en tantos militantes. Pero la palabra volver, que tiene una cantidad de cosas. Bueno, el peronismo tiene la palabra retorno en la médula de su historia, no hace falta que yo les diga qué significa el retorno para el peronismo. Pero también el volver tiene otro significado, tiene un significado de idealización del pasado, de simplificación de los problemas y de no reconocimiento, en última instancia, de la realidad en su complejidad. Nosotros tenemos que aprovechar nuestro uso de la palabra, nuestra capacidad de comunicación, para tomar la introducción que se hizo a esta intervención, para tratar de aportar a una buena conversación política entre nosotros, que junte el símbolo de Milagro Sala, de rebeldía, de pelea, de lucha, de intransigencia con la desigualdad, de intransigencia con los atropellos, con una mayor capacidad de juntarnos, con una mayor capacidad de escucharnos entre nosotros, que es también escucharnos con aquellos compañeros y compañeras que hoy tienen funciones en el gobierno, y que a veces en la simplificación y en esta idealización nos dejamos un poco como fuera. Yo estoy muy de acuerdo con lo que se dijo varias veces en la reunión. Esto es una unión entre pueblo y gobierno para, primero, evitar que nos desestabilicen, no solo que preparen un golpe, sino que nos desestabilicen emocionalmente y nos sometan sobre la base de atizarnos, de hacernos pelear entre nosotros, de hacernos enojar. Creo que ya se me fue el tiempo, y si no se me fue, igual lo doy por ido, porque tengo muchas ganas de seguir escuchando intervenciones que realmente creo muy valiosas.